Voces que forman parte de la noticia. Yacu Pérez es precandidato a la presidencia de la República y se encuentra ya en el contacto telefónico con Así Amaneció. Señor Pérez, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludar a usted y a la audiencia que nos escucha. Es un buen momento para pensar en que este gobierno, el que se viene, será un gobierno de transición a partir de las elecciones del próximo 20 de agosto. De llegar usted al poder, ¿cómo haría para tratar de sacar al Ecuador en este estado de pausa motivado por diversas calamidades que se han presentado? ¿Cuáles son los ejes de su plan de gobierno? Yo diría que no estamos de un estado de pausa, sino de un estado de coma, de tragedia nacional que es fruto del desgobierno, del correísmo y del lacismo, que nos dejan una inmensa carga pesada, una herencia extremadamente dura. Y frente a eso, o sea, teniendo claro esta radiografía analizada de un estado fallido, toca enderezar, toca recomenzar, toca hacer una limpieza general, y para eso hay que trabajar en lo económico, en lo ecológico, en lo educativo, pero fundamentalmente este rato la preocupación de todos los ecuatorianos, y ahí sí, de todos los ecuatorianos, chicos y grandes, como se dice en el carnaval, es la inseguridad, el crimen organizado, el desempleo y la pobreza sistemática. Trabajar también en contra de la delincuencia. ¿Cuáles son los planes específicos de este tema que se ha convertido ya en un punto clave entre los precandidatos? Incluso porque las mismas encuestas confirman que es el problema que más preocupa a los ecuatorianos. Hay que trabajar en doble vía, la vía preventiva y la vía punitiva. La vía preventiva es darles asistencia a todos esos niños, esos jóvenes. Les voy a dar un dato. A raíz de la pandemia, la pandemia generó que más de 200 se quedaron sin educación. Y muchos van a decir, sí, pobrecitos. Sí, pero esos niños, esos adolescentes fueron reclutados por el crimen organizado. Entonces, frente a eso, una respuesta es devolverles, darle la educación a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes. 1, 2, necesitamos de políticas de inclusión social para que esos focos de delincuencia, esos focos de reclutamiento a los niños, a los adolescentes, pues ahí tenemos que, además de la educación, darles programas de inclusión social que podrían ir desde programas de alimentación, pasando por programas de centros de formación artística, literaria, deportiva, musical, en fin, hasta lo que sería un programa integral para crear las condiciones. Aquí tengo un posgrado en criminología, uno de mis títulos es de criminología, y soy profesor de varias universidades en teoría de conflictos, y conozco la criminología, y conozco la etiología del delito. La etiología del delito es conocer las causas del delito. Entonces aquí no se trata de eliminar al criminal, se trata de eliminar la máquina que fabrica los criminales. ¿Y cuál es la fábrica que fabrica los criminales? ¿Cuál es la máquina? Es justamente la corrupción. 7.600 millones de dólares se nos va en corrupción, y no solamente hay que combatir a los delincuentes que están en las calles, sino a los delincuentes que están en Miami, en Bélgica, que son de cuello blanco. Entonces ahí va en cambio el tema de las acciones ya no preventivas nomás, sino también las acciones punitivas, y esas acciones punitivas es una reforma constitucional, una reforma judicial, dotar de presupuesto a la policía para los equipamientos. Yo solamente pongo un ejemplo. La ciudad de Cuenca, donde yo ejerzo la profesión, ahí antes había... hola. Estamos escuchando, adelante. Pero sí, solo cumplo con este dato. Había 30 personas que trabajaban en la unidad de criminalística de la Policía Nacional. Hoy son 19. Cuando hay un secuestro en la ciudad de Cuenca, después de 4 o 5 días, a veces una semana, recién se comunican con Guayaquil, porque no hay personal de la UNACE en la ciudad de Cuenca. Esos errores, esos vacíos, esa falta de presupuesto que tiene el Estado ecuatoriano tenemos que
darle una confianza a la policía, a los militares y de esa manera combatir. Estamos hablando con Yacu Pérez, precandidato a la presidencia de la República. También ocupó el tercer puesto en la última elección presidencial, según los datos del CNE, respecto a esta nueva intención de llegar a Carondelet. Yacu, si las cosas funcionan y si tenemos éxito, si usted tiene el éxito que prevé la agrupación que también lo auspicia y llega a Carondelet, la constituyente será una de las primeras acciones, el llamado a una asamblea constituyente que reforme los principios para el tratamiento de esta sociedad. Formando equipos de trabajo, y uno de los equipos de trabajo justamente en la Universidad Andina lo hicimos el día de ayer con expertos, con juristas de primer nivel, y estamos viendo lo que sí, no sé si será una constituyente, pero una reforma constitucional, eso es necesario, es imperativa, porque ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede continuar, o si continúa, pero no pueden tener todas esas facultades omnímoras que hoy la tienen. El Consejo de la Judicatura, ese Consejo de la Judicatura que se creó en 1998 con esa constituyente, ahí habían 180 personas que laboraban en la parte administrativa. Hoy son un ejército de 6,000 personas. Eso no puede continuar. Entonces, hay muchas reformas constitucionales. Igual, por ejemplo, las acciones de protección, que yo soy muy partidario, yo soy garantista. No es posible que en un caso que se investigue un delito mayor de violación, de narcotráfico, el fiscal le toma una investigación prolija de 2-3 años, luego viene la instrucción fiscal, viene la audiencia de formulación de cargos, viene la audiencia de evaluación y preparación de juicio, la audiencia de juicio, y viene finalmente la sentencia, el tribunal a los sentencias, viene la fase de impugnaciones, y luego todo este proceso, incluso casación en la Corte Nacional, le toma más o menos unos 7 años. Después de este delincuente sentenciado acude con una acción de protección a un juez de algún cantoncito más lejano, en una semana obtiene la libertad. Eso no puede continuar. Para eso una reforma constitucional. 9:12 a.m. Señor Pérez, ¿cómo le va? Ronald Córdoba lo saluda. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio City y darnos un pequeño espacio dentro de su agenda apretada el día de hoy. Señor Pérez, hace pocos minutos estuvo aquí el representante de la encuestadora CLIC y lo pone a usted ya en segunda vuelta electoral, sobre todo en estos primeros días de precandidaturas y lanzamientos. Al ir ya usted a una segunda vuelta electoral, según afirma la encuestadora CLIC, 2 preguntas. La primera, ¿usted uniría fuerzas con el resto de candidatos para enfrentar al candidato de Correa, que lo pone primero la encuestadora CLIC? Y la segunda es, ¿cuál será su binomio? Comenzaré por la segunda pregunta. Mi binomio será una mujer, pese a que el Consejo Nacional Electoral, violando la Constitución y la ley, permite que esta vez no se cumpla con la paridad de género. Eso es una acción inconstitucional. Entiendo que algunas personas han presentado ya una acción de protección, o tal vez presentaron, no revisé bien, una demanda de... Estamos en el contacto telefónico con Yacu Pérez, precandidato presidencial. Lo escuchamos, Yacu. Lo perdimos, Yacu, un momento. Ay, mil disculpas. Decíamos que nosotros, más que por lo que prescribe la ley y la Constitución, vamos a cumplir la paridad de género, y porque esa es nuestra práctica. La mujer no solamente debe ser una persona decorativa, no solamente hay que valorar su belleza facial, hay que valorar sus neuronas, su intelecto, su capacidad que la tiene, porque las mujeres no son ni más ni menos que nosotros, simplemente somos diversos. Por eso será una mujer y será de la costa ecuatoriana. Con respecto a la segunda inquietud, en efecto, la empresa CLIC nos ha puesto en el segundo lugar. Es un indicador de una fotografía del momento, puede variar, pero lo que yo sí puedo decir, yo estuve la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, y cuando salí a Malecón en una hora, los acercamientos de la gente para pedir una selfie, una fotografía, darme la mano, darme el ánimo, fueron inmensas. Por eso tengo que decir gracias al pueblo de Guayaquil. Y luego que estuvimos
viajando para ir tejiendo y haciendo las articulaciones para las candidaturas de legislativos. Nos fuimos a la provincia de Los Ríos, igual, en Quevedo, en Valencia, en Buena Fe, enorme la aceptación, y eso está, yo creo que hay un crecimiento exponencial en la costa ecuatoriana. Nos mantenemos, también hemos crecido en Pichincha, en toda la sierra ecuatoriana, en Amazonía, pero lo que más valoro yo el crecimiento exponencial que tenemos en la costa ecuatoriana, porque el pueblo está cansado ya del correísmo y del lacismo que ha sido un fracaso. Por lo tanto, nosotros vamos, en efecto, si pasamos a la segunda vuelta, como creemos de que los abogados decimos, el supuesto no consentido de que no pasaríamos, bueno, no pasa nada, pero nosotros vamos a pasar y hay que extender las manos a todos los movimientos que tengan afinidad y a todas, porque en este momento hay que construir un país que nos liberemos de la delincuencia y hay que irnos a una reconciliación que es el modo de vida de los ecuatorianos, que ha sido siempre, pero este rato estamos ante una antropofagia política que eso no puede continuar. Yacu, usted ha dicho que hay que extender la mano a todos los movimientos que quieran apoyarlo, hay que extender una mano muy importante a Pachacutic, supongo, porque sin esa fuerza difícilmente se podrán conseguir objetivos. Sin duda, no, para nosotros los enemigos no están en el movimiento indígena, ni siquiera adversarios, simplemente es otra corriente, otra vertiente, extendida las manos a los hermanos del movimiento Pachacutic. No tenemos dificultad. Nuestros enemigos en realidad es la corrupción, la delincuencia, la desnutrición infantil, el desempleo, la pobreza. Hacia allá tenemos que enfocarnos. Queremos agradecer la participación de Yacu Pérez, precandidato presidencial, tomando unos minutos de su agenda, como decía Ronald, para atender esta entrevista, hablarnos de sus planes, de su posición actual y cómo pretende crecer en sus aspiraciones de llegar a Carondelet. Agradecemos a Yacu Pérez cuando son las 9 de la mañana y 18 minutos.